¿Cómo les ha ido de calor y a la vez de frío? Muy bien. Bueno, vamos a... Hace rato que estaba en el primer canto que cantábamos. Es un canto que pues, no he escuchado yo mucho, pero ahorita que estuve poniendo un poco de atención a la letra, nos está invitando a ser siervos de Dios. Pero también tiene que ver con que lo que tú deseas en Cristo. Y dice, úsame. Lo que alcancé a captar es, quiero ser un vaso de barro para engrandecer tu reino, o para expresar, o para que prediquemos tu reino. Y yo les pregunto ahí en lo personal, ¿cuántos quieren ser ese barro en manos de Dios para engrandecer su reino? ¿Cuántos? Amén. ¿Nada más 3? Amén. Creo que es un anhelo que debe haber en todos. Y me gustaría que buscáramos en nuestras Biblias, en Mateo 14. Mateo 14. Voy a hacer el énfasis solo en el versículo 28, pero vamos a leer todo el contexto para poder entender de qué está hablando. Y en el 14:23 desde ahí vamos a empezar a leer. Este es un versículo ya muy, muy conocido. Quién sabe cuántas veces no se ha predicado de esta vivencia, o de esta parte de la historia de Cristo y sus discípulos. Dice así, en la 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Bueno, el miércoles estaba dando un pequeño mensaje acerca de lo que somos para Dios en cuanto a ser portadores de la palabra de Dios. Y yo les daba un ejemplo de lo que era un centinela o lo que era una atalaya en el Antiguo Testamento. El atalaya pues era una persona, un vigía, un vigilante que estaba, si la ciudad era amurallada, estaba en los muros. Y si era una ciudad que no tenía murallas, pues hacían lugares altos como torretas de madera o de lo que ellos tenían a la mano, y ellos tenían que estar vigilando. Y dice que Dios, hablando a Israel como un pueblo escogido para que fuese un pueblo que divulgara, que predicara, que enseñara la grandeza de Dios a través de sus vidas a los demás, les reclama y les dice, si ustedes no aperciben al pecador de su pecado, su sangre de ellos demandaré de tu mano, porque tú eres responsable, eres el vigía, eres el vigilante, eres esa persona que tiene que estar al tanto de lo que sucede, eres el atalaya, estás en el muro para esto. Entonces, como referencia, les di este pasaje en sí, pero encontré, estando
meditando un poquito en esto, encontré en el 28, versículo 28, dice dos cosas muy esenciales y muy específicas que debe haber en nosotros si deseamos ser certeros en lo que es hacer la voluntad de Dios. Bueno, aquí vemos el contexto. Pedro y sus discípulos van en la barca. La barca está siendo azotada por un viento contrario. Dice que era un viento. Ellos iban hacia una ruta, hacia algún lugar, hacia un objetivo, pero el viento era contrario. Y nosotros somos llamados a esto, a ir en contra de las situaciones que son, digamos, de este mundo, digamos que son las que batallan con nosotros, con nuestro deseo de seguir hacia un objetivo. Tenemos que tener el objetivo que Dios quiere. Y el objetivo que Dios quiere es amarlo y pregonar su grandeza a través de mi vida, a través de tu vida. Pero yo lo veo así, ¿verdad? Es como una ilustración, como una manera en la cual yo veo cómo Pedro se conduce. Pedro era un hombre que tenía liderazgo dentro de los 12. No digo que era el más grande, porque delante de Dios todos somos igual, solo que Dios escoge a unos para presidir de una manera especial o diferente a los demás, pero dentro del contexto que en el amor de Dios todos somos igual y todos tenemos la misma oportunidad en Cristo de poder crecer. Pero Pedro era el hombre que tomaba la iniciativa, era un hombre de iniciativa, era un hombre que estaba siempre atento, que servía, que tenía el anhelo de siempre ir un paso adelante, siempre dar un paso más. Y cada que nosotros deseamos con todo nuestro corazón servir a Dios, siempre tenemos que sentir en nuestro corazón dar un paso más, ir un poco más. No por competencia, no por creernos mejores, no porque somos o porque pensamos que somos más inteligentes que los demás, más espirituales, más hombres de Dios, no. Es simplemente porque hay un sentido de servicio en mi corazón. Y acuérdense que Jesús nos enseña dos principios fundamentales a todos. Imítenme a mí, sean como yo. Soy manso y humilde de corazón. Y así dirigirnos siempre. Pero me gusta cómo ellos, cuando ven venir a Jesús, ellos estaban aterrados, tenían miedo por lo que estaba sucediendo en la barca, porque el viento era contrario, porque el agua se estaba metiendo dentro de la barca y llegó el momento, a pesar de que la mayoría de ellos, bueno, no la mayoría, sino algunos de ellos tenían la digámoslo, profesión de pescadores, aún así tenían temor. Hombres que habían estado varias veces en el mar y que habían luchado contra vientos contrarios, tenían miedo. Simplemente Dios nos quiere enseñar algo. Menos de nosotros cada día y más de Él. Menos confiar en lo que somos nosotros y cada día confiar más en lo que es Él. Y Pedro estaba en este proceso donde él era un pescador nato desde su juventud, quizás desde su niñez. Era un hombre que conocía el mar, pero estaba en un proceso en el cual estaba aprendiendo a depender de Dios. Y como a todos nosotros nos pasa, a veces tenemos miedo a lo nuevo, o tenemos miedo a tomar una decisión que nos va a demandar fidelidad, nos va a demandar tiempo, nos va a demandar todo esto, y a veces como que hay cierto temor a esto. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a fallar, o a veces porque estamos tan arraigados a las cosas o a nuestra comodidad que no damos ese paso. Pero Pedro estaba en ese proceso. Y cuando ven venir a Jesús, todos tenían miedo. El primer sentimiento, el primer clamor, al verlo venir, dijeron: es un fantasma. ¿Por qué decían esto? ¿Es cotidiano que alguien camine en el mar? ¿Es cotidiano o eso es muy normal que alguien vaya caminando sobre las aguas y no se hunda? ¿Eso es normal? Claro que no. Ellos estaban viendo algo que no se habían imaginado en su mente.
Eso les causó miedo. Pero lo más hermoso y lo más importante aquí es este principio que nos enseña el versículo 28. Yo quiero ser, no lo voy, o sea, no quiero ser crítico de nadie, pero sí tengo que expresar lo que muchas veces sucede con muchas personas, muchos líderes que se olvidan de estos principios. Y vamos a leerlo. Número 1, 28, dice: entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, si tú eres quien está poniendo esto en mi corazón, si tú eres quien me está haciendo sentir que yo haga tal o cual cosa, confírmamelo. Si eres tú. Durante mucho tiempo y durante mi vida en Cristo, tengo más de 30 y tantos años de caminar en el Evangelio. He visto muchas cosas. He conocido infinidad de líderes, de hombres que dirigen iglesias. He sido compañero de algunos de ellos. Y he aprendido de ellos, pero también, he aprendido en los dos sentidos. He aprendido lo que no debo hacer y he aprendido lo que debo hacer. Y uno de los principios fundamentales aquí es que muchas veces nos movemos por nuestra iniciativa. No estamos sintiendo el deseo de ir en una sujeción, en una sumisión, en una búsqueda constante de Dios, en la forma en que Dios me pueda hacer sentir que es su voluntad lo que yo debo hacer. Y he visto mucho de esto y estaba leyendo cuando Dios destruye la tierra o la civilización de ese entonces con agua, con el diluvio universal. Y sucede que los descendientes de los hijos de Noé, la tierra dice que otra vez se volvieron a multiplicar. Había en sus pensamientos, en su corazón, ese antecedente de que Dios había mandado juicio a la tierra y había destruido el pecado, el mal. Dice que de continuo, en los tiempos de Noé, dice que el pensamiento del hombre era de continuo el mal. O sea, el hombre estaba totalmente rebelándose en contra de Dios. El pecado había subido hasta Dios, hasta el cielo, y Dios dijo: ya basta, les voy a poner un límite y voy a destruir esta generación para que haya en ellos un antecedente de quién soy yo y que yo soy un Dios justo. Bueno, cuando pasa esto y destruye totalmente esa civilización, comenzaron los hombres, dice que los hombres hablaban solo un idioma, solamente había un idioma universal, todos hablaban el mismo idioma. Y ellos dijeron: hagamos una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Estaban actuando por su decisión, por su propia iniciativa. El principio no era exaltar la grandeza de Dios, no era reconocer el señorío de Dios en sus vidas, era escapar del juicio de Dios. Su deseo era decir: bueno, si Dios vuelve a destruir por medio de agua, nosotros escaparemos. Y dice, vamos a leerlo mejor, me gusta más como dice aquí. Déjenlo busco, hermanos. Okay. Génesis 11, ya lo tenía apuntado. Fíjense lo que dice. Hay una palabra clave aquí. Es que tengo una Biblia ya más viejita que yo, que la usaba en aquellos tiempos, y me gusta mucho porque tiene la letra más grande. Génesis 11. Vamos a leer.
11:4. Dice así. Y dijeron: varones, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Esto de hagamos un nombre, esto está hablando abiertamente se quieren deslindar, desligar, quieren hacerlo de una manera, iniciativa personal, alejarse de Dios. Hagamos un nombre, o sea, actuemos independientemente de Dios. Nosotros, siempre que queremos darle una referencia a los jóvenes como un consejo de parte de Dios, nos dice Eclesiastés 11:1, acuérdate de tu Creador. Siempre les damos este consejo a los jóvenes y les decimos: acuérdate de tu Creador antes de que vengan los días malos en los cuales digas: no tengo contentamiento. El propósito es: acuérdate, toma en cuenta a Dios, no haga las cosas por tu propia iniciativa. Si tu deseo es buscar y servir a Dios, tú tienes que buscar en Dios. Tú tienes que decirle a Dios: Señor, aquí estoy, heme aquí. Como aquel varón que Dios dijo: ¿quién irá y quién predicará y quién los amonestará? Y Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Pero para esto tiene que haber una búsqueda. Otro hombre que actuó de una manera independiente de Dios fue el rey Saúl. ¿Cuál fue el final del rey Saúl? ¿Qué sucedió con el rey Saúl? Miren, aquí hay un trasfondo que el rey Saúl es producto también de cómo el pueblo de Israel pensó independientemente de Dios. Ellos dijeron: queremos un rey como las demás naciones. Veían a los amorreos, a los fereceos y a todas las naciones de su alrededor que tenían un rey. Y nosotros también queremos ser como ellos. Queremos un rey. Dios les había provisto de jueces, de hombres que gobernaban, que servían a Dios, que estaban cerca de Dios, que buscaban a Dios. Y uno de esos era Samuel. Dice que Samuel era un fiel profeta y que desde Dan hasta Berseba conocían que Samuel era un hombre profundamente ligado a Dios. Y comenzaba a haber palabra, comenzaba a dirigir el pueblo de Dios, o comenzaba a dirigirse conforme a los estatutos, conforme al corazón de Dios. Pero ellos dijeron: no queremos que nos sigas gobernando con jueces, con hombres que estén cerca de ti. Yo estoy haciendo un énfasis añadido, pero ese era el sentir de ellos. No queremos como los demás. Queremos estar a la moda. Queremos también tener ahí que nos volteen a ver para que añadir a nuestras vidas esas cosas que hacen grandes a los demás. Y Dios les escoge y les dice: les voy a dar un rey. Y Samuel lloraba. Lloraba Samuel porque él sentía que había sido menospreciado por ellos. Samuel lloraba delante de Dios y Dios le dijo: ya no llores, Samuel, no es a ti a quien te han desechado, es a mí. Dios conoce el corazón del hombre. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Dios le dice abiertamente: no es al hombre, no es a ti, Samuel, es a mí a quien han desechado. No quieren que yo sea su gobernante, no quieren que yo sea quien les dé esa vida, esa paz, porque no están dispuestos a seguir mis estatutos. Y de esa manera actuaron, de una manera independiente de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Un rey que aparentemente era tímido, era con cierto temor, pero resultó ser un rey que actuaba siempre en su propia iniciativa. Nunca tomó en cuenta a Dios. Siempre que iba a la guerra, en algunas de esas ocasiones menospreció el consejo del profeta, y él decía: yo lo voy a hacer, y lo hacía como él quería, hasta que un día llegó un momento en el que Dios lo tuvo que desechar porque no le obedeció. Hay un pasaje, me gustaría, ahí en Primera de Samuel 13.
Primera de Samuel 13, vamos a leer del 9 al 13. Vamos a leer el 8, dice: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová, y me esforcé, pues ofreció holocausto. Entonces Samuel le dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Miren, aquí sucede algo. Dios, dentro de su organización, dentro de cómo él organiza al pueblo de Israel, él escoge una tribu en especial para que fuese de su servicio en el tabernáculo, y ese era la tribu de Leví. Y la tribu de Leví, ninguna otra tribu se tenía que atribuir lo que ellos hacían específicamente en el servicio a Dios. Y Saúl era un rey de la tribu de Benjamín, y él no tenía que ofrecer un holocausto, lo tenía que ofrecer el sacerdote, o en este caso el profeta Samuel, que descendía también de la orden sacerdotal o de la tribu de Leví. Y sucede que este varón, este rey, tenía miedo porque los filisteos estaban enfrente, y el pueblo quería la garantía de que Dios iba a estar con ellos. Pero este varón, o este rey, tuvo temor y se adelantó, y como no llegaba Samuel, como lo acabamos de leer, al cabo de esos días que él había dicho: en esos días llego y vamos a ofrecer el sacrificio, él lo hizo por su propia iniciativa, y Dios se enojó con él. No tanto porque lo hubiera hecho, sino se enojó con él porque no tomó en cuenta a Dios. Yo les invito que tomemos en cuenta a Dios. Muchos dicen: qué exagerados son ustedes, para todo Dios, para todo tomar en cuenta a Dios, que ustedes no tienen decisiones propias. A mí me lo han dicho. Mira lo que dice aquí en Santiago 4:15. Luego me gusta leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente, porque es más clara. Santiago, si alguien lo encuentra de lectura para utilizarlo. Lo que deberían decir es: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos, y semejante jactancia es maligna. Bueno. A ver, hija, vamos a leer desde el 13, por favor, hija. Presten atención ustedes que dicen: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer, aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Amén. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos, y semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Está hablando aquí de aquellas personas que actúan, que ya conocen a Dios, que ya saben que Dios siempre nos va a guiar hacia lo bueno, hacia lo que tú necesitas, hacia lo que te va a hacer crecer. No te va a llevar hacia aquellas cosas que te perjudican, hacia aquellas cosas que quizás sean una situación o una causa por la cual tú te apartes de Dios.
El apóstol Santiago aquí nos está dando un consejo. Dice, ustedes no sean de aquellos que dicen, voy a hacer y voy a deshacer porque puedo, porque yo quiero, porque me conviene, porque esto es lo que yo considero que está bien. ¿Qué dice? Sino al contrario, tomen en cuenta a Dios. ¿Qué sabes tú que pueda venir el día de mañana en tu vida? Tú puedes estar seguro y puedes decir, no, esto que voy a hacer es lo correcto. ¿Ya lo pusiste delante de Dios? ¿Ya fuiste con Dios? ¿Ya Dios te dio paz? Dios, hermano, Dios trata con nosotros de una manera que nosotros, cuando nuestro interés, cuando nuestro deseo, cuando realmente hay una sinceridad profunda de nosotros hacia Dios en tomarlo en cuenta, Él de una manera u otra te hace sentir. De una manera u otra tú entiendes qué es lo que Dios quiere que hagas. Mucha gente dice, pero ¿cómo voy a saber la voluntad de Dios? Pues tienes que conocer a Dios. Tienes que tener un tiempo ahí en el cual vas a poner esto delante de Dios. Todo esto vino a mi corazón porque hay una inquietud grande en mí. Yo considero y creo que es el tiempo en que esta iglesia debe de salir de su confort y debemos de ir y proclamar el reino de Dios. Y tengo ideas y son cosas que están en mí, pero yo le digo a Dios, Dios, si eres tú, házmelo sentir. ¿Cuántas cosas por iniciativa del hombre han nacido en su corazón? Y es porque en su corazón hay cierta vanidad, cierto egocentrismo. En Babel había tanto orgullo en ellos que pensaban que eran más sabios que Dios. Una vez, se los vuelvo a repetir, escuché a un pastor de esta ciudad, de una iglesia grande, decir que en el 2017 o 19, no recuerdo, mi meta, escúchenlo bien, mi meta es que seamos la iglesia más grande de toda América Latina. ¿Había nacido en Dios? Era su meta. Era algo que él quería hacer. No era algo que Dios le pidió. Y como he escuchado muchos predicadores, nuestra meta es ser la iglesia más conocida. Nuestra meta es que nuestro ministerio sea internacional. Cosas que Dios no te pidió. Y quizás se logran, pero no se está haciendo conforme a lo que Dios te da. Hay iglesias repletas, pero omiten hablar ciertas cosas porque van a causarles a las personas un malestar. Hoy en día el verdadero evangelio ha sido diluido. ¿Por qué? Porque mi meta es primero. Y dice aquí en Romanos 8, si gustan leerlo. Este sí lo tengo por aquí. Creo Romanos 8:14. Si alguien lo lee, por favor. En esta versión, por favor, en la versión Nueva Traducción Viviente. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Todos los qué? Los que son guiados. Todos los que son guiados. ¿Qué es ser guiado? Si tú te das cuenta y lees adecuadamente a todos los personajes, los personajes bíblicos que fueron trascendentes en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que eran hombres que buscaban el ser guiados por Dios.
Eran hombres que buscaban a Dios. Y conformaban un altar para consultar a Dios. ¿Es tu voluntad, Señor, la decisión que voy a tomar? Muchos de ellos también se equivocaron. Y tomaron decisiones equivocadas y tuvieron que pasar por un proceso de vivir las consecuencias de sus errores. Y Dios no quiere esto para ti ni para mí. Es Dios. Pedro le dice, si eres tú, yo puedo ir, pero voy a fracasar. Porque si no eres tú quien me mueve, porque si no eres tú quien lo hace, porque si no eres tú mi garantía, en vano voy a hacer las cosas. Es necesario que aprendamos este fundamento, este principio que nos enseña aquí este pasaje. Pedro no se movió por sí mismo. Pedro estaba en un proceso donde estaba conociendo la voluntad de Dios, donde estaba conociendo quién era Jesucristo. Ya estaba convencido de que Él era el Hijo del Dios viviente. Pero él quería tener una dependencia total de Él. Entonces, lo primero que hace Pedro es asegurarse si es Él. Como tú y yo nos tenemos que asegurar primero si es Dios quien te está moviendo. O son tus impulsos. O es tu vanidad. Porque después, ahí vamos delante de Dios con un corazón dolido, con un corazón lastimado, con un corazón, a veces hasta le echamos la culpa a Dios. Yo he escuchado mucha gente echarle la culpa a Dios de sus decisiones. Y culpan a Dios y están resentidos con la vida, están resentidos con Dios, están resentidos con todo el mundo. Hechos 16. Vamos a leer del 4 al 10. Me gusta mucho esta lectura. Dice, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba su número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, ¿por quién? Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se les mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el evangelio allá. Hay algo muy tremendo aquí. Ellos tenían una consigna en su corazón y lo sabían. Y el apóstol Pablo había sido llamado para llevar el evangelio a los gentiles. Él simplemente sabía su labor y él lo único que hacía era obedecer a Dios. Pero en esta ocasión intentaron ir a Listra, a Frigia, a Galacia, a la región de Asia Menor. Pero dice que el Espíritu Santo se los prohibió. ¿Cómo entendió Pablo, que el Espíritu Santo se lo estaba prohibiendo? Nuevamente dice que intentó, pero las puertas se le cerraron. Se cerró todo. Y el apóstol Pablo se quedó, pero Dios le muestra qué era lo que tenía que hacer. O sea, aquí entra la segunda parte. El primero es, si eres tú, y la segunda es, manda que vaya a ti. Pon los medios. Si eres tú, pon todo de tal manera que no vaya a tomar una decisión errada, porque
La confirmación está en que tú me vas a abrir puertas. Voy a hacer las cosas como el apóstol Pablo decía, nosotros no somos de los que golpeamos al aire. Nosotros tenemos un rumbo fijo hacia dónde ir. Y todo esto tiene que ver con la relación que hay entre tú y Dios, en buscarlo de una manera. Dios de una manera u otra te hace sentir, si no es por ese lado. Dios le da una visión a Pablo y ve a un hombre macedonio. Macedonia está en Europa, cerca de Grecia, lo que era antes la antigua Yugoslavia. Allí está Macedonia, es un país muy pequeño. Y él en una visión, o en un sueño, o Dios le da una visión a través de un sueño, y él ve a un hombre macedonio que les está pidiendo ayuda y le dice, ven, pasa y ayúdanos a Macedonia. De esta manera Dios les abre las puertas y los guía hacia el lugar correcto. ¿Dónde era? Macedonia. No era Frigia, no era la región de Galacia, era hacia Europa. Era hacia allá donde Dios quería obrar. Era hacia allá donde Dios quería mandar al apóstol Pablo para que fuese efectivo lo que él iba a hacer. Y Dios les abre esas puertotas. Hay otro pasaje en Primera de Corintios. Primera de Corintios 16. Vamos a leer el versículo 9, pero vamos a leer un poquito antes. Miren, está narrando lo que sucedió aquí en este pasaje de Hechos. Aquí es la confirmación. Dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y pondrá a ser que me quede con vosotros, aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, porque no quiero veros de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor, ¿qué? Me permite. No dijo, yo me voy y voy a hacer lo que yo quiera, no. Él no se gobierna a sí mismo. Él es guiado por el Espíritu de Dios. Y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si Dios, si tú, Señor, si tú lo permites, yo estoy planificando esto, pero tu confirmación y tu voluntad es lo que se debe hacer. Es lo más importante. No es mi sentir. Porque mi sentir me puede llevar hacia muchas cosas. Pero es tu voluntad, es si tú lo permites. Vamos a seguir leyendo. Pero estaré en Éfeso hasta el día del Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. ¿Qué hace aquí el Señor? Porque se me ha abierto puertas. Dios va a poner los medios, Dios va a poner a las personas ideales, Dios va a tocar el corazón de las personas que van a apoyar. Mi deseo es evangelizar. Mi deseo es abrir una iglesia en otro lugar y que alguien de aquí hay materia que puedan pastorear. ¿Por qué no? Pero esto debe de nacer en el corazón de Dios. Si esta es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es que prediquemos, hermano. Eso sí, no hay que decir, ay Señor, es tu voluntad que prediques, no. Pero hay cuestiones o hay ciertas cosas que se tienen o que tú dispones, que Dios quizás es el que lo está poniendo. Digo quizás no porque yo dude, sino porque muchas veces, como lo dije antes, es iniciativa nuestra. Pero nuestro deseo es, como decía este canto, me gustó mucho, ser un instrumento, ser una vasija de barro para engrandecer tu reino. No es aquí para que la iglesia de León de Judá sea conocida, para que el pastor Rafa sea reconocido. Aquí el único que debe ser reconocido es Cristo. Para eso estamos aquí, para llevar las buenas nuevas del Evangelio. Iba platicando con Ado en estos días y yo le decía que cuando yo estaba joven, vino un evangelista internacional llamado Alberto Motesi al estadio de béisbol
Y vino gente de muchas partes. Y resultó que entre todos los pastores se repartieron ¿cómo se llama? Direcciones. Y al pastor que, en la iglesia donde yo estaba, el pastor que pastoreaba esa iglesia, le tocaron personas de por allá de Yuriria. Y no eran ni de Yuriria, eran de pueblitos más arriba de un cerro. Y yo, cuando empezamos a ver, empezó a ver como un desfallecimiento. Decía, pero ¿cómo? Si queremos que vengan a la iglesia, ese es el pensamiento nuestro. Es que queremos que vengan a la iglesia, ese no es tu problema. El Señor enviará a la iglesia a los que han de ser salvos. Tu problema es predicar el evangelio. ¿Saben qué? Nadie quiere ir hasta allá. Y tomamos la iniciativa con otro joven y le dijimos al pastor, nosotros vamos. ¿Ustedes van? Sí, nosotros vamos. Nos fuimos con nuestros recursos. Y llegamos a ese lugar y buscamos a esas personas, y esas personas tenían hambre de Dios. Y le dije a Ado, pero ¿sabes qué me dolió? Que no hubo una continuación, porque se pudo edificar una iglesia allá. Nos hace falta visión. Me dio mucho gusto que entre ustedes, eran algunos, se pusieron de acuerdo para ir a predicar. ¿Qué día? El otro sábado. Este sábado noche. 21. Qué hermoso. Y dijeron, ¿a dónde vamos? Y alguien dijo, pues en nuestra colonia. Claro. Y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Samaria y en todo. Todos los confines del mundo. Si no empezamos aquí, ¿cómo querés llegar por allá, hermano? Hay que empezar aquí. Pero sin olvidar que también allá. Y yo tengo un pensamiento desde hace años. ¿No les gustaría, si Dios lo permite, tener una iglesia de León de Judá, Moroleón? Amén. Y que alguien de aquí la pastoreara. Radio Mari, Rolly César, Veritas y Pati, hasta Maru. Esa Maru es de pelea, ustedes no la conocen. Y la conocen, ¿cómo no? Bueno, entonces, miren, necesitamos ser la iglesia más organizada, no necesitamos ser una iglesia sensible a la voz de Dios, solamente una iglesia que sienta el dolor. Cuando Jesús veía las grandes multitudes, decía que él sentía tristeza y sentía pesar por ellos porque los veía como ovejas descarriadas o como ovejas dispersas sin pastor. Eso es lo que nos hace falta, hermanos. Sentir lo que Cristo sentía, compasión. Si nos toca ir con nuestros recursos, vamos a hacerlo. Si te toca poner recursos, hazlo, porque no es para ti, es para engrandecer el reino de Dios. Pero necesitamos salir de nuestro confort. Yo quise el miércoles expresar esto, pero al leer estos versículos, o este versículo, si eres tú, manda. Si es Él, hermano, todo lo que se hace en Cristo es sobrenatural. Si es Él el autor, porque Él es especialista en lo sobrenatural. ¿Qué hizo Pedro? Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. No le dijo vaya a ti nadando, que era lo más fácil. ¿Sabía nadar? Pues claro, era pescador. Pero le dijo, si eres tú, manda que vaya sobre las aguas, sobre lo extraordinario, sobre lo que no es cotidiano. Si ustedes voltean y me ven a mí, ¿a poco el pastor tiene capacidad para eso? No la tengo. No me creo capaz. Le decía, yo no me siento capaz de una iglesia grande. Pero ¿sabes qué? Ese no es mi problema, ese es problema de Dios. Yo lo único que quiero es ser un instrumento en sus manos. Y tú debes de ser un instrumento en sus manos. Tú debes anhelar ser un instrumento. Tú debes anhelar salir de tu confort. Si te da miedo predicar a otros, alíñate con Dios, porque quizás es porque tienes cola que te pisen. Sí, quizás no tienes autoridad moral para ir a decirle a alguien, deja de mentir, o deja de tomar, o deja de ver pornografía, o acércate. Si tú no te alineas con Dios, no es el temor, es porque no tienes autoridad moral, la verdad. Es que hay áreas o hay cosas que yo no puedo hablar. ¿Por qué no las puedes hablar?
porque no estás alineado con Dios. ¿Cómo un borracho le va a decir a otro borracho que deje de tomar? Pues deja de hacer esas cosas. ¿O no? Métete con Dios. Y por último, me gusta este pasaje a una iglesia de las 12 de las 7 iglesias. Apocalipsis 3:7. Mira lo que dice aquí. Si alguien, por favor, lo encuentra para... Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que él abre nadie puede cerrar, y lo que él cierra nadie puede abrir. El que tiene ¿qué? La estrella de David. Aquí lo importante no es el antecedente histórico o profético de lo que habla, sino yo lo que quiero que hagamos énfasis es el que él cierra y abre puertas. Él abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. Él nos puede abrir una puerta si nuestra intención es servirlo. Lo vuelvo a repetir, no es para que sea conocido León de Judá Morelia, es para que Cristo sea conocido. Si te vas a despojar de tu tiempo, si vas a hacer vas a apoyar a las jovencitas, yo les dije, yo me comprometí a agarrar un micrófono y predicar en la calle, y lo voy a hacer. ¿Me cuesta? Pues sí me cuesta. No es algo que haga cada domingo, cada vez que salimos, ¿no? Pero de esta manera vamos a romper moldes. Y es necesario que nosotros rompamos todo esto que nos está deteniendo. Amén. Amén. Bueno, cierren sus ojos y vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de